Hola, mis alumnos del Instituto San Martín. En este caso, bueno, soy el ingeniero Maldonado y vamos a ver el ejercicio número 25. El ejercicio número 25 dice realizar un programa que permite ingresar n números, siendo n una variable que el operador debe ingresar apenas inicia el programa. Y dice, para esos n números se debe obtener los cálculos que abajo se detallan. Bueno, el 25 tiene mucha similitud con el 23 y con el 24. Acá hay una diferencia, es que, bueno, antes en el 23 y en el 24 sabíamos cuántas iteraciones iba a ser el ciclo. En este caso, dice, bueno, cargar n números siendo n una variable que el operador puede ingresar por teclado. Bueno, en este caso, y otra salvedad que existe es que, como sabemos, este programa tendría una estructura repetitiva que es la que me permitiría ir ingresando los números y a partir de los números ingresados únicamente contemplar los que estén comprendidos entre 0 y 50. Y de ahí hacer dos rangos, uno de 0 a 25 y el otro de 25 a 50. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, nos vamos a poner manos a la obra. Sabemos que este análisis se debe hacer dentro del ciclo, como lo venimos haciendo. Eh, eh, te- eh, digamos, contar y sumar se tiene que hacer dentro del ciclo repetitivo y los promedios afuera del ciclo repetitivo. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a venir al proyecto en el package o la carpeta. Vamos a poner nuevo Java Main Class, ejercicio número 25. Bueno, se me crea el proyecto. Lo que vamos a hacer es, bueno, declarar las variables que necesitamos. Bueno, en este caso veamos qué es lo que dice el programa. El programa dice la cantidad de números ingresados, la suma de los números ingresados. Y después la cantidad para los que están entre 0 y 25, la suma y el promedio. Lo mismo para los que están entre 25 y 50. Entonces necesitamos varias variables para este ejercicio. Primero lo que vamos a hacer es abrir el teclado. Vamos a hacer scanner, teclado igual a new, scanner, entre paréntesis, system.in. Importamos la biblioteca. Posteriormente hacemos eh, posteriormente creamos las variables, una variable double que sería para el número que vamos a ingresar, ¿sí? Después vamos a hacer una variable int, no es necesario, para la cantidad de números a ingresar, ¿sí? Y después deberíamos poner las variables, crear una variable para la cantidad total, que serían la cantidad total de números ingresados. Eh, una variable del tipo double que me permita guardar la suma total. Después debería hacer lo mismo, pero para los intervalos comprendidos entre 0 a 25 y entre 25 y 50. Vamos a crear una variable entera que diga cantidad números 0 a 25. Así la voy a declarar la variable. Una variable double que diga suma suma de los números de 0 a 25, la vamos a poner en 0. Y una variable double también que se llame promedio números 0 a 25 y la vamos a declarar en 0. Si esto sería para los que están entre 0 y 25, bueno, lo que voy a hacer es copiar y pegar y me voy a declarar, voy a aprovechar y voy a declarar las otras variables. Y a estas las voy a llamar de 25 a 50, 25 a 50
25 a 50. Bueno, tengo la variable número, que es el número que el operador va a ir ingresando en el ciclo repetitivo. Tengo la cantidad de números a ingresar, eso es lo que me marcaría la cantidad de números que el operador debe ingresar. Bueno, esta es la variable, la primera que deberíamos completar, porque sería la que me diría cuántos números va a cargar el operador. Entonces, antes de ingresar al ciclo, lógicamente, le vamos a preguntar, por favor, indique la cantidad de números a ingresar. ¿Sí? Inmediatamente después lo que vamos a hacer es esta variable, cantidad de números a ingresar, la voy a copiar, la cantidad de números a ingresar va a ser igual a teclado.nextInt. Como es entera, con nextInt es suficiente, digamos. Bueno, una vez que tengo la cantidad de números a ingresar, que el operador acá le pregunte y acá respondió, voy a hacer un ciclo repetitivo que empiece en 1 y que la condición de permanencia va a ser siempre y cuando i sea menor o igual a esa variable que acaba de ingresar el operador por teclado, ¿sí? Y el incremento va a ser de 1 en 1, ¿sí? Miren cómo abro y cierro llaves, ¿sí? Y me preparo para escribir todo lo que va a estar dentro del ciclo. Bueno, lo que va a estar dentro del ciclo es la lectura del número a ingresar y bueno, de ahí, en función del número que ingresó, determinar en qué intervalo está y contar y acumular dependiendo del caso. En este caso vamos a pedirle que ingrese el número 1, el número 2, el número 3, así sucesivamente. Entonces en este caso vamos a poner un cartel indicando, por favor, ingrese el número, le vamos a poner acá, y, o sea, para que me diga ingrese el número 1. Posteriormente vamos a decir que el número ese que va a leer dentro del ciclo repetitivo va a ser igual a teclado.nextDouble, porque es un número doble, por eso hago next double. Bueno, una vez que tengo el número ingresado, recuerden, esto se va a repetir tantas veces como indique esta variable que el operador respondió a esta pregunta. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, una vez que ingresó ese número, determinar en qué intervalo se encuentra el número. Lo que vamos a hacer, nosotros tenemos dos intervalos, uno que va desde 0 a 25 y otro que va desde 25 a 50. Entonces la pregunta sería así: si el número es mayor o igual a 0, observen cómo pongo mayor o igual a 0, y el doble, este símbolo se llama ampersand, y el doble ampersand significa la condición lógica AND, o sea, equivale a esa condición lógica, pero en realidad en Java, como en C++, el AND se escribe con el doble ampersand. Si el número es mayor o igual a 0 y además el número es menor a 25, fíjense que en este caso, miren las dos, me está tirando error la condición. Voy a armar el if así. Si el número, para que entre en este if se tienen que cumplir estas dos condiciones: que el número sea mayor o igual a 0 y que el número sea menor a 25, ¿sí? Porque el otro intervalo va a ser el número mayor o igual a 25 y menor o igual a 50. En este caso, observen que si yo saco estos dos paréntesis, me está tirando error. ¿Por qué? Porque me dice cuál de estas dos condiciones se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir las dos. Al poner el paréntesis,
él interpreta que la condición a evaluar es que se cumpla esto y además se cumpla esta otra, ¿sí? Entonces, si el número es mayor o igual a 0 y además el número es menor a 25, lo que deberíamos hacer es acumular y contar de 0 a 25. Voy a traerme esto acá. Esto lo voy a sacar porque me va a dar error. En realidad lo que quiero hacer es acumularlos. Así. Para no escribirlo estoy haciendo esto. Voy a hacer cantidad de números. Va a ser igual a la misma variable más 1 porque es un contador. Y la suma de números va a ser igual a la misma variable más el número que acabo de ingresar acá, porque de esta manera se van a ir acumulando los números. Bien, entonces lo que estoy haciendo acá es contar y acumular los números que están en este intervalo. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con el otro intervalo de números. Si esa condición, podríamos hacerlo así. Si el número está comprendido entre este intervalo, digamos, acumulamos y contamos. Podríamos hacer un else, pero también lo voy a hacer un poco más simple. En este caso voy a hacer otro if condicional acá, otra estructura condicional que es un if, y voy a preguntar si el número es mayor o igual a 25 y el número es menor o igual a 50. En este caso, fíjense, menor o igual a 50, vamos a estaría contemplando el otro intervalo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es acumular y contar el otro intervalo de números dados. Uy, me borré la llave. Esto lo hago para no escribirlo y no equivocarme, digamos, con el copio y pego para no equivocarme con el nombre de las variables. Entonces aquí estaría poniendo el otro contador de los números que están en el otro intervalo y aquí estaría poniendo el acumulador más número. Ustedes observen que esta estructura nunca va a haber un número que entre en estos dos if. Estos son dos if sueltos uno del otro, no es un if con un else. Esta es una estructura condicional y esta es otra. Pero lo que va a determinar que no va a entrar ni por un lado ni por el otro es que las condiciones están bien puestas. El número tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a 25 para entrar por acá. Y en esta otra estructura condicional el número tiene que ser mayor o igual a 25, o sea que no entraría por esta condición, y menor o igual a 50. Entonces ahí estaría haciendo los dos intervalos. Bien. Y bueno, como me dice contar la cantidad total, bueno, creo que en el ejemplo anterior yo lo sumé afuera. En este caso, bueno, lo que puedo hacer es hacer esto, cantidad total más 1, ¿sí? Ustedes observen que estas dos instrucciones y estas dos van a entrar siempre y cuando se cumpla esta condición y se cumpla esta. En cambio esta instrucción que está dentro del ciclo for se va a ejecutar siempre, o sea que va a contar todos los números, ¿sí? Incluyendo los que no estén en el intervalo que nosotros estamos analizando, ¿sí? ¿Dónde está cada suma total? Acá está. Suma total va a ser igual a suma total más número. O sea que si por ejemplo en este programa se ingresa el número 12, por ejemplo, no estaría ni en este intervalo ni estaría en este. Perdón, si se ingresa el número 60, por ejemplo, no estaría ni en este intervalo ni estaría en este. Pero lo mismo lo contaría como un elemento más y lo acumularía como un elemento más, porque esto justamente no está dentro de una estructura condicional. Bueno, yo creo que con esto ya hicimos los contadores para cada uno de los intervalos. Lo que me estaría faltando es afuera calcular los promedios. Entonces, afuera, fíjense, esta llave indica el inicio y el fin del ciclo for.
Entonces, fuera del ciclo for, cuando esto termine, debería preguntar si existieron números. ¿Cómo sé yo que existieron números que pasaron por este intervalo? Porque esta cantidad debería ser distinta de cero, ¿no? Entonces, voy a hacer así y voy a preguntar si esta cantidad es igual a cero, quiere decir que no se contó ningún número en ese intervalo. Por lo tanto, tendría que poner un mensaje diciendo system.out.println no se registraron números en el intervalo 0 a 25. Pero si eso es distinto de 0, o sea, por el lado falso de esto, por el else, por el caso contrario, debería calcular el promedio. Voy a mostrar todo. Voy a mostrar la cantidad de números entre 0 y 25. Vamos a mostrar la variable cantidad acá, más. ¿Cuál sería? Sería esta la variable a mostrar. Sería esa la variable a mostrar. Voy a mostrar la suma de números entre 0 y 25 sería la variable esta. Sí, sería esta variable. ¿Sí? Con esto lo que estoy haciendo con este if, digamos, estoy calculando si existieron números, estoy mostrando los resultados. Lo que me está faltando el promedio, bueno, en este caso no voy a crear una variable auxiliar para el promedio, sino directamente la voy a mostrar en directamente la voy a mostrar ahí en el println. El promedio de números de 0 y 25 va a ser igual a la suma de los números ingresados en ese intervalo, la suma, dividido en la cantidad. Antes, en un video anterior, yo mostré que me creaba una variable auxiliar, y ahí en la variable auxiliar lo que hacía era calcular el promedio y después mostrar esa variable. De las dos formas es exactamente lo mismo. Bueno, con esto que está ya una vez que termino el ciclo for, lo que estoy haciendo es evaluando que realmente se hayan ingresado números para poder calcular el promedio. Después tendríamos que hacer lo mismo para el otro intervalo. Entonces vamos a poner si la cantidad es igual a 0, lo que vamos a poner es, vamos a decir system.out.println, vamos a poner no se registraron números en el intervalo 25 a 50. System.out.println, la suma de números comprendidos entre 0 y entre 25 y 50 son, bueno, mostramos la variable de la cantidad. ¿Dónde está la variable de la cantidad? Acá. Mostramos el promedio. El promedio arriba me faltó. La cantidad. Perdón, me estoy confundiendo. Esto iría por el lado del else. Estoy haciendo todo, estoy mezclando todo. Esto iría por el lado del else. Esto iría acá. Esto iría acá, perdón. La suma de números sería eso. Perdón, la cantidad. La cantidad de números comprendidos entre 25 y 50 sería esta variable. La suma de números
entre 25 y 50 serían la otra variable que tengo acá, que sería la suma. ¿Sí? Sería la suma. Y después me faltaría el promedio. El promedio de números entre 25 y 50 sería dividir la suma en la cantidad. Dividir la suma en la cantidad. ¿Sí? Bueno, vamos a acomodar un poco las llaves acá. Vamos a mí me gusta el orden en un programador, es bastante importante porque cuando un programa se termina siendo muy grande o hay que revisar código de programación hecho por otro, es importante el orden. Bueno, acá se evaluó la condición el rango de los números que van en ser 25 y acá de 25 a 50. Bueno, estamos en condiciones de probarlo. Nos venimos aquí, le vamos a dar ejecutar archivo. Dice, por favor indique la cantidad de números a ingresar. Voy a poner 5. ¿Sí? Ingrese el número 1, voy a poner 20. Para hacerlo fácil voy a poner 20. Los tres primeros números los voy a hacer en el intervalo 1 y los otros dos los voy a hacer en el intervalo en el segundo. Le voy a poner 30 y le voy a poner 30. Entonces, observen, dice la cantidad de números entre 0 y 25 son 3. La suma de los números es 60, perfecto. El promedio de los números es 20, perfecto. La cantidad de números que están comprendidos entre 25 y 50 son 2. La suma también me da 60 y el promedio me da 30. O sea que el programa funcionó. Con esto damos por terminado el video.